Vamos a dar inicio a la conferencia de Eduardo Leiderman. Mi nombre es John Gerald Zarcila, soy fellow en enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia. El día de hoy nos va a ayudar a la discusión la doctora Diana Moncada. Entonces empezamos. El paciente es un hombre de 18 años, natural de Medellín, residente también en Medellín, escolaridad bachiller, estado civil soltero, ocupación hogar, vive con los papás y no tenía mascotas. De antecedentes patológicos, es un paciente que le diagnosticaron linfoma Hodgkin en el 2019. Él venía en tratamiento con quimioterapia desde noviembre del 2020. Llegó primera línea con vincristina, topocio, prednisolona, hasta cuarta línea con brentuximab, vedotina y bendamustina. Durante pues, su tratamiento con las 4 líneas de quimioterapia no respondió bien, tuvo respuesta parcial, por lo que requirió en noviembre del 2021 tratamiento de quinta línea con trasplante autólogo con carbamustina, topocio, citarabina y melfalán. Sin embargo, pues persistía con cambios de blastos, de su linfoma, de su actividad de linfoma, y requirió sexta línea con pembrolizumab. Este es un biológico que tiene una actividad citotóxica sobre la célula maligna del linfocito que está en el linfoma. Entonces, tampoco tuvo una respuesta adecuada en marzo del 2022 y ya para mayo del 2022 fue llevado a trasplante halogénico haploidéntico de progenitores hematopoyéticos. Él pues tuvo un tratamiento de acondicionamiento con busulfán, fludarabina y ciclofosfamida. ¿Qué día de mayo? Mayo del 2022. Ya la aclaró, doctora, adelante, fue el 28 de mayo. El 28 de mayo. De antecedentes quirúrgicos no tenía antecedentes quirúrgicos, venía pues con tratamiento de profilaxis con trimethoprim y tratamiento profiláctico con ciclosporina para enfermedad de injerto contra huésped. De traumáticos no tenía antecedentes, alérgicos, tóxicos, transfusiones no tenía, inmunizaciones tampoco, familiares y notas de viajes no tenía tampoco antecedentes. Entonces el motivo de consulta del paciente fue que empezó con fiebre, dolor abdominal y diarrea. El 28 de mayo fue su día de infusión de trasplante halogénico haploidéntico de progenitores hematopoyéticos. Como era haploidéntico, pues tenía un score de haplotipos de HLA 6/12 y tenía un estatus serológico para citomegalovirus donante receptor positivo ambos. Las otras serologías eran pues negativas, contra Epstein-Barr, herpes, tripanosoma, tenía una tuberculina negativa también, VIH, hepatitis B y C también negativas. Toxo. El 27, toxo también negativo, doctora. Ok. El 27 de junio del 2022 empezó con estos síntomas, refería a dolor abdominal, tipo cólico intermitente, asociado a diarrea con moco, pero sin sangre en número 4 de posiciones, con fiebre cuantificada en 38.3, astenia, dinamia y hiporexia. Dada la persistencia de los síntomas, acude ya a urgencias el 1 de julio, que se encontraba en su día 34 post-trasplante después de la infusión del trasplante halogénico. A la revisión por sistemas de la parte constitucional, aparte de la fiebre, refería pérdida de peso de 5 kilos en los últimos 2 meses, astenia, dinamia y hiporexia. El resto de síntomas, pues gastrointestinal también pues lo referió en la enfermedad actual, pero no tenía más síntomas adicionales. Al examen físico ingresó con tensión arterial de 76/54, una media de 61, taquicárdico, febril, no tenía deterioro en la oxigenación y tenía un índice de masa corporal de 17 metros por superficie corporal. A nivel del examen físico tenía mucosa oral seca, con aftas en cavidad oral, conjuntivas hipocrómicas, sin adenopatías cervicales. A nivel cardiopulmonar estaba pues los ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos,
no tenía sobregrados pulmonares. A nivel abdominal tenía pues los ruidos intestinales presentes, con dolor a la palpación a nivel del marco cólico. No tenía visceromegalias ni irritación peritoneal. A nivel de extremidades estaban más que todo hipotróficas. Los pulsos estaban presentes, no tenía la SEC y no tenía enopatías inguinales, y neurológicamente estaba alerta, orientado, con los reflejos normales, no tenía signos de focalización ni signos meningios, y a nivel de pie no tenía lesiones. Y ya con esto, doctora, podríamos iniciar la discusión. Bien, bueno, te voy a hacer un par de preguntas. La dosis de primetroprim que le estaba tomando era interdiaria, ¿cierto? Sí, señora, sí, interdiaria. Ok. Él estaba con algún tipo de monitoreo de carga viral de CMV o no, pues digamos el riesgo era poco menos que intermedio. Sí, tenía la carga viral semanal negativa. Okay. Hasta cuando ¿Hasta ingresó, que cuándo? después Okay. pues ambulatoriamente estaba negativa. O sea, venía en un cliente pues de CMV y Sí, venían señora. pendientes de CMV y era negativa al momento del ingreso hospitalario. Este ingreso hospitalario ocurre 34 días después de que se hizo la infusión, ¿cierto? Sí. Este paciente injertó rápido, este paciente seguía neutropénico. El paciente ya había injertado, doctora. Ok, entonces es un paciente que aparentemente tenía adecuado injerto. Importante pues como para pensar si uno lo enfoca como un paciente que puede tener una disfunción del injerto y está neutropénico o si es un injerto que sí esté funcionando. Listo. ¿Y qué más te iba a preguntar? Dices que en las lesiones en piel no tenía ningún tipo de lesiones, O sea, no había lesiones hiperpigmentadas tampoco. No, Ok. no había lesiones. No tenía prurito en la piel. Tampoco. No se quejaba de prurito. No Ok. se quejaba. Muy bien. Bueno. Entonces tenemos un paciente de 18 años. Es un paciente que tiene un antecedente supremamente importante de una gran inmunosupresión acumulada desde el año 2020 hacia acá, inicialmente por 4 líneas de quimioterapia, digamos, en refractariedad, y posteriormente un intento pues también de rescate con un trasplante autólogo en noviembre del 2021. Y posteriormente expuesto pues a este biológico sin tampoco respuesta y ya con un antecedente muy reciente. Bueno, y es importante mencionar pues que digamos, no sé las dosis, pero siempre pues tenía como un importante acondicionamiento en la dosis, en el trasplante autólogo que recibió en noviembre del año pasado, y ya más recientemente un trasplante halogénico que nos encontramos en el día más 34, sin, digamos, profilaxis de CMV, sino una terapia anticipada y una vigilancia, pues, y nos encontramos en el día más 34, aparentemente para este momento con una buena función del injerto o con un injerto, pues, que pegó. Listo. Este paciente consulta por un cuadro que realmente es agudo, ¿cierto? Es decir, él viene aquejando 4 días, me corrige si digo alguna imprecisión, 4 días de síntomas cuyo órgano focalizador es el tracto gastrointestinal, ¿cierto? Porque básicamente es una enfermedad diarreica, no propiamente disentérica. El paciente no refiere que tuviera sangrado en las deposiciones. Aunque tú mencionaste, no recuerdo el número de posiciones por día que mencionaste, el hecho de que esté tan hipotenso y esté como con signos de deshidratación sí sugiere que sea una diarrea de alto débito. Está muy taquicárdico, claro que estaba febril pues en ese momento. Entonces tenemos una enfermedad diarreica no disentérica, aparentemente de alto débito, que se acompaña de síntomas sistémicos que básicamente son fiebre, astenia, malestar general y dolor abdominal. Bueno, el dolor abdominal variado, pues tipo cólico, calambre, etcétera, que acompaña esta enfermedad diarreica. Listo. Al examen físico me llama la atención una cosa y es la desaturación, ¿cierto? Porque saturar 90% para una persona
que no tiene ninguna alteración pulmonar basal en Medellín, digamos que es una saturación baja. Entonces eso lo voy a dejar por ahí. No sé si me puedes anticipar únicamente si él tiene algún compromiso pulmonar. Le tomaron gases arteriales, si quieres se los muestro, doctor. Dale, listo. O me cuentas pues cuánto le dio la... Le tomaron estos gases y estos exámenes, doctor. Ah, bueno, ok. Entonces, eso es importante porque el paciente no está neutropénico, ¿cierto? Que una de las cosas que uno tendría que pensar es si no agarra el IgG está neutropénico, pues que podría eventualmente estar cursando con una colitis neutropénica, pero no está neutropénico, anémico, pero no tan grave, no tiene una trombocitopenia tan marcada, no tiene el boom elevado, ligeramente elevadas las bilirrubinas y en los gases tiene una PAFI que está conservada. O sea, realmente esa desaturación y la PO2 de los gases está bien, listo. Ok. Entonces, otra cosa que hay que mencionar es que el paciente viene en mantenimiento para enfermedad de injerto contra huésped con ciclosporina. Listo. Entonces, para organizar como las ideas, vamos a hablar de las enfermedades del tracto gastrointestinal en un paciente profundamente inmunosuprimido de un curso agudo y vamos a empezar por bacterias. Bueno, dentro de las bacterias, entonces obviamente uno siempre piensa en salmonela como una causa de diarrea en un paciente inmunosuprimido. El paciente venía de la casa, ¿cierto? Sí. Entonces también hay que tener en cuenta enfermedades de inmunosuprimidos que se transmiten por alimentos, como por ejemplo Campylobacter. Incluso las manifestaciones iniciales de listeria antes de la bacteremia son del tracto gastrointestinal, entonces listeria también podría generar una enfermedad diarreica en un paciente inmunosuprimido que venga de la casa. El paciente tuvo exposición a antibióticos o había de pronto tenido algún episodio antes en su vida de infección por Clostridium. No, el único antibiótico trimetooprim profiláctico, pero nada Ok, más. ok. Digamos que es menos probable, pero Clostridium, pues, diarrea por Clostridium también podría ocasionar una enfermedad diarreica en un paciente que ha estado tanto tiempo en contacto con el entorno hospitalario. Vibrio se caracteriza también por tener diarreas que pueden ser de alto débito deshidratantes asociadas a dolor abdominal. Y obviamente ahí tenemos otro tipo de bacterias como las E. coli, enterotoxigénicas, enteroinvasivas, E. coli productor de toxina chiga, propiamente Shigella, que son causas de enfermedad diarreica aguda. No todas necesariamente tienen que ser disentéricas, aunque uno suele pensar, pues, y Shigella suele manifestarse como una diarrea disentérica, lo mismo que algunas cepas de E. coli, no necesariamente todas son disentéricas, lo mismo que Campylobacter, por ejemplo. Bueno, esos serían como los principales agentes etiológicos desde el punto de vista bacteriano que a mí se me ocurrirían. Si se me ocurre ahorita otro más adelante lo mencionamos, o si alguno de los panelistas también. Pasamos de las bacterias a los virus. Entonces este paciente tiene, por su inmunosupresión acumulada, por la profilaxis que está recibiendo, no tiene, digamos, mismatch de CMV con el donante, pero igual no tiene cero riesgo de reactivación de citomegalovirus. Entonces, citomegalovirus sería de las etiologías virales, tal vez para mí la más importante, teniendo en cuenta, pues, digamos, el grado de compromiso sistémico y que la diarrea es deshidratante. Otra de las etiologías virales que suelen afectar a los pacientes con trasplantes de precursores hematopoyéticos es adenovirus. Adenovirus puede ser una causa de enfermedad del tracto gastrointestinal o incluso sistémica, con compromiso de varios órganos, lo mismo que CMV. Y dentro de los virus, digamos que también norovirus es un virus que se asocia con la inmunosupresión y podría ser causal también de esta enfermedad diarreica, mucho menos probable rotavirus, pero también hace parte de los virus que pueden generar enfermedad diarreica deshidratante. Otras causas virales realmente no, pues creo que estas serían como las más importantes. Ahora vamos a los parásitos. Con la historia de este paciente, digamos que a mí el parásito que más me gustaría y quisiera descartar es Strongyloides, que se puede presentar pues de muchas formas, entre esas pues digamos enfermedad diarreica.
por la historia pues, que ha tenido y por el compromiso sistémico. Aunque otros parásitos como las coccidias pueden dar diarrea, en general no dan ese compromiso febril que el paciente está teniendo, que lo tiene incluso chocado y es demasiado agudo, entonces digamos que no las pondría como una etiología probable. Y el paciente tiene una serología negativa para toxo, lo que digamos una toxoplasmosis aguda con compromiso del tracto gastrointestinal es algo muy raro. Realmente yo solamente he visto pues como uno en la vida y fue un paciente de trasplante multivisceral. Entonces, realmente me parece improbable, pero no descarto porque toxo puede generar compromiso del tracto gastrointestinal dentro de los parásitos. Otros parásitos, pues como Giardia y eso, no creo que le estén ocasionando ni una diarrea tanto débito, ni los síntomas sistémicos que tiene el paciente. Entonces, en parásitos dejo a strongyloides y eventualmente a toxo. Hongos, el cuadro es demasiado agudo, tendría que haber tenido una intoxicación alimentaria, digamos, con un hongo, ¿cierto? Que también se ha descrito en el consumo de algunas harinas, la invasión de Aspergillus, pero no me parece pues que sea la etiología más probable. Y claro que nosotros tenemos micosis endémicas que producen compromiso del tracto gastrointestinal, ¿cierto? Cripto y histo pueden producir compromiso del tracto gastrointestinal, pero suele ser una manifestación un poco más subaguda, crónica realmente. Y rara vez en un paciente tan inmunosuprimido como este va a generar una enfermedad limitada del tracto gastrointestinal. Entonces, realmente los hongos no creo que sean una etiología importante, salvo que haya tenido una invasión por Aspergillus directamente del tracto gastrointestinal. Hay que mencionar en este paciente una etiología no infecciosa, que es la enfermedad de injerto contra huésped, porque a pesar de que él está recibiendo profilaxis con ciclosporina y no tiene lesiones cutáneas, yo puedo tener enfermedad de injerto contra huésped limitada del tracto gastrointestinal. Entonces, esa también hace parte de las etiologías a descartar que no sea de causa infecciosa. Listo. Bueno, basado pues Entonces, como en estos exámenes y, bueno, y el hecho de que el paciente esté en el día más 34, o sea, el hecho de que venga de la casa nos dice que sí, pues él puede tener cualquier enfermedad de transmisión oral fecal, ¿cierto? Cualquier de estas infecciones gastrointestinales que se adquieren por vía oral. Pero el hecho de que esté en el día más 34 también nos tiene que hacer pensar en lo que él tiene y se puede reactivar. Y digamos que volvemos a las etiologías virales. Y una colitis neutropénica no, pues porque el paciente no está neutropénico. Ok. Entonces sí, le pediría a los hemocultivos, que ya vi que los pusiste ahí que son negativos, le pediría un film array del tracto gastrointestinal, una nueva carga viral de citomegalovirus y una imagen de abdomen. listo, súper. Entonces al paciente le hicieron una radiografía de tórax por el síndrome febril también que tenía, que fue normal, la radiografía de Bueno, no tórax. mencioné entre las bacterias tuberculosis, pues que el cuadro es realmente muy agudo. Listo. Listo. Y le hicieron pues lo que usted mencionó, le tomaron una carga viral en plasma de citomegalovirus y fue detectable en menos de 1000 copias por mililitro. Le tomaron la PCR multiplex gastrointestinal, el Film Array, y fue negativo para todas las etiologías que usted mencionó, doctora, excepto estrongiloides que no salen, pero todas pues fueron negativas. Ok. Y le tomaron una PCR para Clostridioides difficile que fue negativa. Que además pues también sale en la detección del film array, o sea, Sí, tiene dos también. pruebas para clostridioides que son negativas, tiene una carga viral de citomegalovirus que es detectable, ¿cierto? Antes era negativa y venía con una, es decir, se está positivizando. Esto puede ser porque es una enfermedad ocasionada por CMV o puede ser porque está muy enfermo y reactiva CMV en ese contexto. Y el film array de tracto gastrointestinal, yo creo que para lo que tiene que ver con bacterias es bastante sensible, sobre todo en un paciente que viene sin tratamiento. Si tuviera una colitis por CMV, no necesariamente creo yo que el film array hubiera sido positivo, porque es cierto que CMV está por ahí. Ah, no, no está. No, todavía No, no está. CMV no está. Eh, y creo que la sensibilidad para los virus también es buena, pero no estaría completamente segura de descartar, obviamente, pues citomegalovirus
y adenovirus dentro de esas posibilidades, pero creo que para bacterias uno sí podría estar muy tranquilo con ese FilmArray. Etiologías que obviamente no se ven ahí es la enfermedad de Gento contra huésped, entonces sería muy bueno ver una imagen de abdomen. Listo, doctora. Entonces le hicieron esta tomografía. La tomografía, doctora, mostró engrosamiento colónico en ilion terminal, en ciego colon ascendente. Aquí lo vemos el engrosamiento del colon, muy marcado. Dilatación de asas. Y también tenía un compromiso de engrosamiento rectal. Recto sigmoideo que no está acá, pero también lo tiene. Fue lo que mostró el TAC de ingreso. Esa es una panculitis, ¿cierto? Sí, ¿Cierto? Intestino sí, delgado no señora, está comprometido. No, intestino delgado no tenía comprometido. Tiene una Ok. pancolitis, sí, señora. Entonces tenemos un paciente con una pancolitis donde de nuevo citomegalovirus es la etiología viral más importante, pero igual no descarto una enfermedad por adenovirus y la enfermedad de Injerto contra huésped también. Tendríamos que descartarla en este contexto de una pancolitis. Me imagino que le hicieron una colonoscopia o qué. Sí, doctora, le hicieron una colonoscopia. Entonces, Bueno, la y colonoscopia, estrongiloides tampoco, aunque yo nunca he visto esas imágenes por estrongiloides, pero se le hicieron coprológico seriado, que fue tenía negativo. uno negativo, sí. Uno nada más. Ok. Y le hicieron la colonoscopia. La colonoscopia mostró marcado engrosamiento del colon, de todo el colon, una pancolitis marcada. Le tomaron biopsias de colon y las biopsias de colon mostraron esto. Lo que mostraron básicamente fue alteración en la arquitectura de las criptas, se ve mucha alteración ahí, disrupción de la arquitectura de las criptas, se ven cuerpos apoptóticos, habían varios cuerpos apoptóticos que son estos, y tenía unas lesiones ahí como endoteliales, del endotelio ahí colónico que sugerían cambios de reactividad que ameritaban estudios de inmunistoquímica para citomegalovirus. Ok, aunque es Entonces le muy corrieron, llamativo que no tiene úlceras, porque en general la enfermedad sí, no por tenía, citomegalovirus se ve como úlceras, tampoco tiene pseudomembranas, pues es más un engrosamiento, como si algo que estuviera infiltrando la mucosa. exacto. Entonces le hicieron igual inmunistoquímica por estos hallazgos de estos cambios reactivos en el endotelio. Entonces le corrieron la inmunistoquímica para citomegalovirus, que es esta. En la inmunistoquímica se ve lo mismo que veíamos, alteración en las criptas, pero no había captación para citomegalovirus, entonces fue negativa la inmunistoquímica. Dada los hallazgos de estos que son los cuerpos de inclusión, que eran más de 6, eran muchos, en patología se mencionó que era un cuadro completamente típico de una enfermedad de injerto contra huésped gastrointestinal. Entonces, el compromiso colónico estaba dado por una enfermedad de injerto contra huésped según la biopsia de colon. Ok. Posterior a eso, Tora empezó a presentar hematuria macroscópica y pancitopenia. Cabe aclarar que le iniciaron ganciclovir por esta carga viral detectable. Le habían iniciado el ganciclovir, se me olvidó mencionarle que lo había notado. Le iniciaron ganciclovir por la sospecha pues, de citomegalovirus. Y posterior a eso empieza a presentar hematuria macroscópica y pancitopenia. Y el síndrome febril seguía. El síndrome febril era intermitente, tenía fiebre intermitente. Sí. Ok. Y se adicionó compromiso respiratorio para este momento que apareció la No, en ese maturia. momento no. En ese momento no. No tenía O- compromiso respiratorio. Ok, entonces uno no esperaría que esa hematuria fuese ocasionada, digamos, por lo único que le hemos encontrado hasta ahora, que aparentemente es una enfermedad de injerto contra huésped pancolónica y una replicación de SMB pues en sangre. No esperaría uno que, pues, al menos en lo que yo tengo en mi cabeza, que ninguna de las dos etiologías explicara la hematuria y la pancitopenia, pues puede ser de muchas etiologías. Siempre que uno
piensa o lee hematuria macroscópica, pues sobre todo en el paciente trasplantado renal, pero pues en un paciente tan inmunosuprimido, piensa en otro, pues en otros virus. Este no es el caso de becavirus, pero para este paciente pensaría en adenovirus. ¿Hicieron alguna citología en orina o PCR en orina? No, citología no. PCR le solicitaron, pero en ese momento no teníamos el reporte de la PCR. Ok, ¿y le pidieron PCR para adenovirus en sangre, en orina o en dónde se la pidieron? En sangre y en orina, doctora. Ujú. Pues yo creo que igual vale la pena hacerle una citología a ver si uno le encuentra alguna célula pues característica, aunque este paciente pues no tiene becavirus, no es el paciente para becavirus, eh, pero con esa profunda inmunosupresión no estamos en un país endémico pues para estos parásitos que invaden la vejiga, entonces tampoco creo que haya por ahí. No tenía neumatosis de la vejiga en la imagen. Entonces, pues bueno, yo seguiría pensando, muy raro que sea citomegalovirus, muy raro porque ya le pusieron el ganciclovir, y seguiría pensando en adenovirus. Listo, doctora. Entonces, pues, este fue como el seguimiento cronológico de su recuento leucocitario. Más o menos el 18 ya entró en una pancitopenia con una neutropenia profunda, también tenía trombocitopenia. Entonces, en este momento, más o menos para el 18, le decidieron suspender el ganciclovir. Consideraron que estaba relacionada esa pancitopenia probablemente a la toxicidad del ganciclovir. También, más o menos como para el 19, empezó a elevar azoados. La creatinina alcanzó a llegar hasta más o menos 3.9. Posterior a la suspensión de ganciclovir, mejoró el recuento leucocitario y se recuperó completamente de la leucopenia que tenía y la neutropenia profunda. Como él le habían sospechado, como usted dijo, doctora, una enfermedad de injerto contra huésped, le adicionaron esteroide sistémico, tenía metilprednisolona 60 miligramos cada 12 horas. Y como había empezado a elevar azoados, consideraron que podía tener una toxicidad asociada a ciclosporina, entonces se suspendió la ciclosporina y únicamente quedó con el esteroide sistémico para la enfermedad de injerto contra huésped. Y los niveles de ciclosporina sí estaban elevados para adjudicarle el deterioro de la función renal. Estaban en 400, doctor. El punto de corte era como de 350. Sí, están un poquito altos. Ok. O sea, Y lo bueno, entonces suspendieron. hasta ahí pues una hematuria, un deterioro de la función renal, una pancitopenia por toxicidad medicamentosa y lo que no sabemos todavía es si el deterioro en la función renal es únicamente toxicidad, que no creo porque tenía hematuria, o si realmente obedece a toxicidad por ciclosporina. Le hicieron una ecografía de riñón en este momento a ver si tenía alguna alteración. No le hicieron ecografía, doctora, pero le hicieron otro TAC. ¿Por qué? Porque aparte de la hematuria, ya empezó a presentar disentería. O sea, él no tenía la disentería, empezó ya con sangrado. Sangrado y moco abundante, 10 deposiciones día con requerimiento de soporte transfusional. Empezó a hacer una coagulopatía, fibrinógeno consumido, INR en 3. Entonces le pidieron un TAC urgente, doctora, que fue este. El TAC mostró igualmente el engrosamiento colónico con más dilatación de asas. Nefromegalia tenía ya un aumento del tamaño renal y tenía un engrosamiento de la vejiga, aquí la vemos, un engrosamiento muy marcado de la vejiga, que sugería una cistitis, en este momento una cistitis pues con el sangrado, una cistitis hemorrágica. Y los cambios renales con la elevación de los azoados mencionaban que podría ser un compromiso por una nefritis intersticial. Y para ese momento le volvieron a pedir carga viral de citomegalovirus. Sí, doctora, le pidieron la carga viral de citomegalovirus, Y pero como estaba, tenían, estaba negativa. estaba negativa.
bueno, igual pues sería raro que compartimentalizara la enfermedad porque realmente tiene un compromiso muy extenso, pero ese compromiso tan extenso del tracto gastrointestinal, junto con la nefritis y junto con una cistitis hemorrágica, pues yo no descartaría citomegalovirus por el hecho de que la carga viral sea negativa, pues realmente el otro virus que da esta presentación clínica es adenovirus. Ya pensando en otras etiologías, yo la verdad no tengo en mi cabeza ningún, digamos, hongo que se nos hubiera pasado al principio, que este compromiso tan por fuera del intestino con compromiso de la vía urinaria, parasitario tampoco, y de las infecciones bacterianas, pues digamos que al principio las descartamos y tampoco es la evolución. O sea, realmente esto, si no es una enfermedad de injerto contra huésped que está progresando en diferentes órganos, pues yo pensaría que es SM o adenovirus. Listo, doctora. Entonces, como tenía un sangrado intestinal muy marcado, le volvieron a hacer una colonoscopia y la colonoscopia ya mostró esto. Entonces, ¿qué eran? Eran como unas membranas con esfacelación y distorsión de toda la mucosa intestinal, con estos cambios como engrosamiento también, pero esfacelación. Lo que sugería para el gastroenterólogo que le hizo la endoscopia una enfermedad, injerto contra huésped a nivel del colon, del tracto gastrointestinal bajo. Era lo que pues sugería. Como estaba sangrando mucho, no le pudieron tomar biopsias y se dejó pues con ese diagnóstico, se ajustó el esteroide y se subió. Lo habían ya bajado a 40, los volvieron a subir a 60 cada 12 y continuó así. Él entonces le habían hecho una carga viral para citomegalovirus que fue negativa, una carga viral para becavirus que también fue negativa. En retrospectiva, pues los hemocultivos para hongos y Mycobacterium fueron negativos. Tenía pues todas las serologías no reactivas. Y te hago una pregunta, con esa Sí. evolución, digamos, de la enfermedad ulcerativa, que pues que parecía una enfermedad de injerto contra huésped y el hecho de que tenga compromiso en tantos órganos, pues podría, pues no es descabellado, pero pensaron en hacer algo más con citomegalovirus, o sea, cuando se ha suspendido el ganciclovir por la pancitopenia, de pronto en seguirlo tratando con otro medicamento o no. Como ya tenía la biopsia, doctora, que fueron Que pues varios tenemos. fragmentos de la biopsia que habían descartado en la inmunistoquímica ese diagnóstico y la carga viral negativo sumado a la toxicidad que ya tenía por ganciclovir, no se dejó más tratamiento. Ok, pues digamos que uno sí ve becavirus presentes en enfermedad del tracto urinario, pero pues yo nunca he leído que produzca enfermedad intestinal, pero pues desconozco. Eh, y bueno, seguiría pensando lo mismo. Pues digamos que el hecho de que tenga inmunohistoquímica inicial negativa para CMV hace poco probable que eso sea un CMV, pero el hecho de que si es una enfermedad infecciosa comprometa tantos órganos, realmente la etiología viral es la más importante que uno tiene que seguir insistiendo en buscar. CMV, adenovirus, BK, que ya nos dice la PCR, Listo. y enfermedad de injerto contra huésped. Vale, entonces ya pues como para dar el diagnóstico y empezar la discusión de la revisión, las cargas virales de adenovirus fueron positivas, tanto en orina como en plasma. Más o menos 10 millones de copias por mililitro en cada una, fueron pues diagnósticas de una enfermedad diseminada por adenovirus, dado el compromiso que tenía a nivel de cistitis hemorrágica y una nefritis tubulointersticial. Él además pues tenía una elevación de las pruebas hepáticas que también se sugirió que pudiese estar relacionada a adenovirus, que pues estaba también todo relacionado y apoyado con la enfermedad de injerto contra huésped. Entonces, este fue el diagnóstico que se hizo. Ah, súper, John, muchas gracias. Qué caso tan bonito y tan difícil de diagnosticar y de manejar. Si quieres, nos cuentas rápidamente Listo. qué pasó con el Vale, paciente doctora. y empezamos la Listo. revisión. Vale. Entonces, el paciente le habían hecho una carga viral, no la puse para adenovirus, más o menos cuando empezó con la hematuria, y había salido en 1400 copias por mililitro.
posterior a que le aumentaron la inmunosupresión, que pues tuvo su deterioro de Leigh, empezó a elevar más la carga viral, que es esta que puse acá. Y ya pues empezó a hacer esos cambios a nivel de las imágenes que eran muy sugestivos de una nefritis tubulointersticial por adenovirus también. El paciente pues evolucionó torpidamente, como no se tenía la disponibilidad del tratamiento para adenovirus, que pues realmente adenovirus es una enfermedad con una mortalidad muy alta, si pues se trate, y más si es diseminada, el paciente falleció. Joher, te pregunto, ¿le hicieron antígenos para adenovirus en materia fecal y orina? No, Eso se usa mucho en niños. Tenía el FILARRAY, pero el FILARRAY detecta solo los serotipos 41 y 40 y 41. No otros. Sí, exacto, el FilmArray, por eso pues es parte del despiste del caso, ¿cierto? Porque exactamente, uno obviamente no siempre la sensibilidad depende del germen que epidemiológicamente sea más probable, ¿cierto? Claro. Pero yo sé que en niños usan mucho los antígenos y no sé en realidad, pero los antígenos podrían tener, a pesar de ser menos sensibles, probablemente podrían tener un espectro de sensibilidad a lo largo de todos los serotipos que sea más amplio. No sé, como para pensarlo, porque sí, en rotavirus y en adenovirus los pediatras usan mucho más los antígenos y no siempre les va mal con el diagnóstico. De hecho, nosotros aquí tuvimos una paciente trasplantada que tenía una conjuntivitis y se la detectamos con un antígeno para adenovirus, ¿cierto? Era también una persona hematológica. Pero me parece pues que es una prueba de bajo costo que subutilizamos los médicos de adultos porque pronto simplemente no estamos familiarizados y asumimos que la biología molecular es más útil. En este caso, pues obviamente la biología molecular nos convenció del diagnóstico, pero obviamente la oportunidad para la misma es diferente. Pero ¿por qué, Paula, te queda pues como la duda? Porque pues aquí la carga viral para adenovirus sale rápidamente y si tú tienes eso positivo en sangre, pues eso te hace el diagnóstico y no hay necesidad de hacer estudios en otro sitio. No, a mí no me queda la duda del diagnóstico, sino que me dio la yo sé que el impresión diagnóstico, sino de cómo abordar el paciente, porque realmente se le hizo la carga viral y el diagnóstico fue rápido. Ah, bueno, lo que pasa es que como Jonger lo pensó al final, sí, pensé que es era no lo que se habían demorado mucho en hacer el diagnóstico, porque la carga viral se demora. El diagnóstico se hizo, pero no puse la carga viral antes porque pues daba el diagnóstico de todo. Pero sí, el diagnóstico se inició con una carga viral de 1400 y pues eso fue aumentando después, pero sí ya tenía los cambios clínicos y los cambios imagenológicos y ya con el deterioro de Leigh pues aumentó muchísimo la carga viral y con el aumento de la inmunosupresión pues más. Entonces, aprovechando este caso, vamos a revisar generalidades de infecciones en trasplante de progenitores hematopoyéticos y adenovirus también en este tipo de pacientes hematológicos. Entonces, para empezar, generalidades de trasplante, hay un donante siempre y hay un receptor del trasplante. En general, uno no habla de trasplante de médula ósea solo, sino trasplante de progenitores hematopoyéticos que incluye médula ósea, células madre de sangre periférica y sangre del cordón umbilical. Este tipo de trasplante puede ser autólogo o halogénico. ¿Autólogo qué se refiere? Autólogo es que el mismo paciente de algún banco que tenía su cordón umbilical o de células madres del mismo, de sangre periférica, se hace el autotrasplante. Y halogénico se refiere a que hay un donante diferente al paciente que le suministra a estos progenitores para que pueda injertarse y recuperarse de su enfermedad hematológica, así como la generalidad. Todos los trasplantes de progenitores hematopoyéticos requieren una quimioterapia. Esta quimioterapia puede ser de 3 tipos: mieloablativa, intensidad reducida o no ablativa. En general, la mieloablativa es una quimioterapia pues, que se da y tiene una citotoxicidad muy grande a nivel hematológico y extrahematológico, y también se puede proporcionar cuando hay mieloablación, radiación. En general, pues es una quimioterapia muy fuerte y lo que generalmente se recomienda es para reducir el riesgo de recaída en la enfermedad hematológica. Hay una quimioterapia también de intensidad reducida, que es de menos intensidad y además puede incluir
timoglobulina, y una quimioterapia no ablativa, que es más selectiva a nivel hematológico y por ende pues tiene menos efectos adversos pues no hematológicos. Posteriormente pues hay que tener en cuenta que hay un donante. Este donante pues depende de su antígeno leucocitero humano, que pues también está relacionado al complejo mayor de histocompatibilidad. Y lo que miramos en el donante principalmente es si es compatible o no es compatible, si es relacionado o no relacionado, y ya pues otros tipos de relación y compatibilidad, que sería el donante haploidéntico y el donante singénico. Donante haploidéntico es un donante que tiene un score que nosotros miramos en compatibilidad. Cuando es compatible, entonces lo que miramos es que tenga los antígenos leucocitarios humanos, son 6 más o menos, a veces se hacen solo 5 cuando no está el DP, y en esto se mira, como les mencioné en el caso, que tenía 6 sobre 12. 6 sobre 12 significa que hay 6 haplotipos idénticos de los 12 totales. Y un haploidéntico se refiere a que la mitad de los alelos de este antígeno leucocitario humano son compatibles. Lo que cambia es que el haploidéntico puede ser relacionado a algún parentesco. Puede haber compatibilidad en pacientes que son gemelos, y eso se llama singénico, que es casi una compatibilidad del 100%, o en hermanos, más o menos en el 12 al 20% puede existir esto. ¿Y para qué es importante esto y por qué nosotros lo tenemos que saber? Porque esto se relaciona a qué tipo de quimioterapia va a recibir también, y al riesgo de enfermedad de injerto contra huésped, que está muy relacionada con las enfermedades infecciosas que se pueden asociar, entre ellas adenovirus, y ya vamos a verla más adelante por qué. Entonces, cuando nosotros vamos a ver un paciente que le van a injertar progenitores hematopoyéticos, pues estos pacientes siempre se les lleva a hacer un estudio de sus serologías virales, de parásitos y bacterias, como las vemos acá. Una vez se llevan a hacer estas serologías, el paciente pues generalmente lo que se ve muy relacionado y muy frecuente es citomegalovirus, como lo vimos en el paciente, que puede ser donante positivo, receptor positivo, donante negativo, receptor positivo, y así. Esto pues se mira para mirar el riesgo que puede tener el paciente de alguna reactivación de citomegalovirus o alguna enfermedad infecciosa que tenga, que de pronto pueda reactivarse o pueda tener algún riesgo durante el acondicionamiento de la terapia. Este acondicionamiento lo que se hace pues es una quimioterapia, como les mencioné, es una quimioterapia mieloablativa o no ablativa, y eso se hace antes de realizar el injerto. El injerto pues lo que se hace es una infusión a través de un catéter central, y ese día del injerto es el día 0. El día de la infusión es el día 0, y de ahí en adelante nosotros empezamos a contar. ¿Eso por qué es importante para nosotros? Porque tenemos que ver los días del injerto, y así nosotros vamos a poder establecer el riesgo infeccioso que pueda llegar a tener. Entonces, también es importante ver que pues, la inmunosupresión pues, en el post-trasplante puede existir. Generalmente en los autólogos no se da inmunosupresión en el post-trasplante porque el riesgo de enfermedad de injerto contra huésped es bajo, porque son las mismas células del paciente, pero en el alogénico sí se da inmunosupresión, y se da más inmunosupresión para evitar el riesgo de enfermedad de injerto contra huésped, que es el AISH, de lo que hablábamos. Y esto generalmente se da usualmente con ciclosporina, que como vimos en nuestro paciente la venía recibiendo, y micofenolato. Más o menos se da por 4 o 6 meses, pero eso se va bajando. Y como les venía mencionando, se hace para evitar este riesgo. Importante también saber cómo se reconstituyen las células en cada uno de los trasplantes según el tiempo. Entonces, la celularidad pues va a depender de estas líneas, que sería la línea granulocítica con los neutrófilos, la línea celular y la línea humoral. En el trasplante autólogo de progenitores, generalmente tarda de reconstituir en 10 a 14 días, con una línea celular que tarda en reconstituir en 100 días y una línea humoral que tarda en reconstituir en 3 a 9 meses. Esto es diferente en el trasplante halogénico porque pues requiere una quimioterapia post también, pues una quimioterapia no, una inmunosupresión post trasplante,
y estaba expuesto a una quimioterapia mieloablativa, que es lo que más se aplica en estos pacientes. Entonces, la reconstitución de la línea granulocítica puede tardar entre 15 a 30 días, la línea celular entre 100 días y la línea humoral hasta 1 año o más. Es lo que se revisa en estos pacientes. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque así nosotros nos vamos a poder orientar en qué tipo de inmunidad está baja para correlacionar con eso el tipo de infección que pueda llegar a tener. Entonces, el riesgo infeccioso, pues nosotros lo podemos establecer de acuerdo al tipo de progenitor que reciba. Si de pronto son células madre de línea periférica, es médula ósea o de cordón umbilical, vemos que el riesgo infeccioso es más alto cuando vienen los progenitores del cordón umbilical, en general. Pero la reactivación es más alta en los que reciben pues, sangre periférica y médula ósea. El riesgo de enfermedad de injerto contra huésped es más alto en los pacientes que reciben progenitores de sangre periférica. Y el riesgo de recaída es más alto en los de cordón umbilical. Ahora sí, con la temporalidad, nosotros, ¿cómo vamos a adecuar el riesgo infeccioso? Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir en temprano o tardío. Temprano, tenemos que mirar los factores de riesgo que tiene el paciente. Y esto lo vamos a dividir en una línea del día 100. El día 100 marca el momento en el que el riesgo de infección puede estar condicionado de alguna manera a una enfermedad de injerto contra huésped aguda o crónica. Es lo que se menciona en algunos textos, ustedes lo pueden ver a partir del día 90, pero en general, día 100. Entonces, a nivel temprano, lo que nosotros tenemos que mirar en el riesgo infeccioso es, ¿tiene el riesgo de alguna mucosa por donde pueda ingresar algún patógeno o alguna invasión como un catéter central? Generalmente, como les mencionaba, estos pacientes que se llevan a la infusión se da por un catéter central, se administra por un catéter central. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. El paciente tiene una invasión, entonces ahí puede estar mi riesgo infeccioso. O el paciente está expuesto o estuvo expuesto a antibióticos, como lo mencionaba la doctora. ¿Está expuesto o no está expuesto a antibióticos? ¿O tiene algún inhibidor de bomba de protones que me aumente de pronto el riesgo a de pronto Clostridium difficile? Estas dos vienen muy de la mano. Entonces, para eso es importante tener que el riesgo infeccioso, la temporalidad de temprano. Y tardío ya es una alteración más relacionada a la opsonización y a la inmunidad humoral en general, porque pues la inmunidad humoral es la que genera los anticuerpos y la alteración en la opsonización se da por esto. Y esto va muy de la mano también de la enfermedad de injerto contra huésped, pero ya crónica. O sea, el día 100 me delimita entre crónica y aguda la enfermedad de injerto contra huésped. ¿Y qué es esa enfermedad de injerto contra huésped? La enfermedad de injerto contra huésped es nada más que una activación de la inmunidad del injerto sobre el receptor que lo recibe y es como una respuesta inflamatoria muy aumentada, para que se entienda de esa manera. Entonces, nosotros, como ya les venía mencionando, tenemos que establecer el riesgo de la infección también a partir de los días. Entonces, decimos que el día 100 me parte entre enfermedad de injerto contra huésped aguda y crónica y de acuerdo a eso, algunas infecciones se me podrán relacionar. Pero también antes del día 100 vemos que hay como en la parte de acondicionamiento en los primeros 30 días un riesgo de infección, generalmente es por la recuperación que hay de los neutrófilos y posterior a esto se continúa un riesgo entre el día 30 y 100 que se relaciona más a la enfermedad de injerto contra huésped aguda. Entonces de esto pues van a depender los factores del huésped, como les mencionaba, la neutropenia, mucositis, invasiones como catéter y la enfermedad de injerto contra huésped aguda en la parte temprana y ya en la parte tardía la alteración de la inmunidad celular y humoral con la enfermedad de injerto contra huésped crónica. ¿Y qué patógenos pueden estar relacionados? Pues en general pues los Staphylococcus coagulosa negativo que estarían relacionados con las vías centrales que tenga el paciente, pero pues también podría estar relacionado a bacilos gram negativos dependiendo de la manipulación que se dé del catéter y como hay alteración en las mucosas podemos tener infecciones por Streptococcus del grupo virians de la cavidad oral, por ejemplo, o también de las mucosas gastrointestinales más del tracto gastrointestinal bajo que me puede dar una alteración pues que va a hacerme más propenso a una infección por bacilos gram negativos, por ejemplo. También pues hay un riesgo de infecciones virales por herpes virus. Es importante, ¿por qué? Porque generalmente
herpes virus pues está en riesgo y por eso damos una profilaxis previo a injerto con aciclovir, y Candida y Aspergillus generalmente por la colonización que pueda dar del paciente. Posterior a esto, ya después del día 30, aumenta más el riesgo que de otras infecciones virales como citomegalovirus, varicela y adenovirus, pero más citomegalovirus es la más frecuente de todas virales, por eso se hace un seguimiento con algo que se llama preventive, que es como una terapia preventiva si la carga viral de citomegalovirus llega a ser positiva en algún momento del seguimiento que se vaya dando. Y adenovirus, pues este no es tan frecuente, pero se puede dar y es muy importante tenerlo en cuenta. Ya pues las infecciones tardías por Aspergillus son muy frecuentes también. Y pueden ocurrir hasta la etapa pues ya tardía. ¿Por qué? Porque pues si el paciente tiene una enfermedad de injerto contra huésped, esta enfermedad de injerto contra huésped se va a tratar con esteroides en dosis aumentadas y eso me va a aumentar el riesgo de inmunosupresión y por ende pues me va a aumentar la susceptibilidad a infecciones por Aspergillus. Y otras infecciones de pues, más baja frecuencia, virus entéricos, dependiendo de la epidemiología de estrongiloides, importante en nuestro caso también, por la epidemiología que hay en Colombia. Neumocistosis es importante, no es tan de baja prevalencia, pero sí es importante. Toxoplasma gondii, si las serologías están positivas, entonces es muy importante tener en cuenta eso. Y ya otras bacterias encapsuladas como Streptococcus pneumoniae, meningococo, también pueden aumentar el riesgo. Los síndromes clínicos que se pueden presentar, entonces neutropenia febril, generalmente pues en el curso temprano, con los neutrófilos pues menos de 500, y el origen, como les mencioné, es variable dependiendo si hay una alteración en alguna mucosa o dependiendo de las invasiones que tenga el paciente. La diarrea importante, principalmente enfermedad de injerto contra huésped aguda, como se menciona en el caso, pero la etiología viral es muy importante. Citomegalovirus es el número 1, adenovirus, otros virus como rotavirus, norovirus, dependiendo de la epidemiología, también son muy importantes. Neumonía, la neumonía generalmente en estos pacientes depende si el compromiso es difuso o localizado. Si es difuso, pues hay que pensar más en etiologías virales como citomegalovirus también, adenovirus y Pneumocystis jirovecii. Si el compromiso es más localizado, hay que pensar más en una etiología bacteriana o fúngica. Y ya en cuanto a la hepatitis, la enfermedad venoclusiva es la principal causa de hepatitis de tipo colestásico en los primeros 30 días. Es lo que uno tiene que tener en cuenta, pero se pueden presentar otras como una enfermedad de injerto contra huésped aguda o una infección diseminada, como por ejemplo la que tuvimos con adenovirus. Ahora pues, ya para enfocarnos con adenovirus, adenovirus en receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos es algo que pues toca mirar en este enfoque específicamente. ¿Y el adenovirus qué es? El adenovirus es un virus DNA sin envoltura, tiene más o menos más de 100 serotipos entre adenovirus humano y no humano, y estos se dividen en grupos de la A a la G. La transmisión generalmente es por gotas, orofecal o por contacto. Se puede decir que el adenovirus en un estudio se encontró que podía estar hasta 2 a 3 semanas en superficies. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. En cuanto al adenovirus y la incidencia, generalmente pues en este estudio lo que se vio fue mirar cómo era la incidencia de adenovirus en los receptores de trasplantes de progenitores hematopoyéticos, y se encontró que en edad pediátrica había una mediana de presencia de adenovirus a los 26 días y en adultos a los 61 días. Generalmente es más frecuente en edad pediátrica, en un 32% versus un 6% de adultos. Y este estudio es muy interesante porque lo que miró fue los factores de riesgo que estaban asociados a la infección de adenovirus, y se evidenció que, por ejemplo, la edad más avanzada, a medida que iba aumentando la edad, como vemos acá en niños de 12 a 17 años, había menos riesgo que, por ejemplo, en 2 a 11 años. O 12 a 17 versus 2, pues había menos riesgo en 12 años. Y aquí en adultos vemos lo mismo. Hay una tendencia en que a medida que avanza la edad, hay menos riesgo de infección por adenovirus en estos pacientes que se someten a los injertos. Otra cosa interesante es, por ejemplo, el esquema de acondicionamiento mieloablativo. Por alguna razón, esta inmunosupresión disminuye también el riesgo significativamente, más en adultos que en niños, que no tuvo ninguna pues, significancia estadística. Y donantes pues, que tienen como son los haploidénticos que no tienen compatibilidad, también aumenta el riesgo en adultos.
y pues también en niños, como lo vemos acá. Otras terapias como alemtuzumab también se relacionan al aumento del riesgo de infección por adenovirus. Y la timoglobulina, que es un depletor de linfocitos T, pues no se asoció. Esto ex vivo que ven acá es la manipulación del injerto. La manipulación del injerto para depletar los linfocitos ex vivo, o sea, en cultivos celulares se depletan los linfocitos y luego se injertan. Eso aumenta el riesgo de adenovirus. Y las presentaciones, ¿cómo se correlacionan con los serotipos? Pues generalmente la que mencionábamos nosotros, que es la diseminada, se relaciona más a los serotipos 34 y 35, que también se ven en la nefritis tulointersticial y también están presentes en cistitis hemorrágica. Esto quiere decir que nuestro paciente probablemente tenía una infección por estos serotipos. La gastrointestinal fue variante 41, pero también pues varía dependiendo si es edad pediátrica, que son más frecuentes 2, 5 y 31, y la infección respiratoria aguda, más o menos el 21 y 14 son los que más compromisos se relacionan. En este estudio pues vemos cómo fue la sobrevida de citomegalovirus en una cohorte de pacientes que se realizó del 97 al 2001. Se encontró pues que en la infección diseminada que ellos definieron como signos clínicos con carga viral elevada, se evidenció que había una reducción en la sobrevida de menos de, a los 200 días, menos del 30 al 20%. Entonces, tener una infección por adenovirus, una enfermedad diseminada por adenovirus, disminuye la sobrevida. Esto pues también lo revisaron a ver si tenía alguna relación con el tipo pues de quimioterapia que sea ablativa o no, y se evidenció que la quimioterapia pues ablativa disminuía el riesgo significativamente, y cuando no había infección por citomegalovirus también se disminuía el riesgo de infección por adenovirus. Este otro estudio miró también la infección pues diseminada por adenovirus después del trasplante de progenitores, y lo que pues quiero resaltar acá es la relación que existe con la enfermedad de injerto contra huésped. Pero uno dice, ¿pero por qué la enfermedad de injerto contra huésped me aumenta el riesgo de adenovirus? Sí, lo que el injerto está haciendo sobre el cuerpo es aumentar las líneas celulares y humorales, pues una reactivación muy potente para atacar al cuerpo, pues en teoría no tendría ese problema. Pero entonces, lo que se ha visto es que en varios estudios se evidencia esto, y sobre todo en los pacientes que se retrasplantan, y han surgido varias hipótesis y teorías, y es que pues la principal es que pues yo hago una enfermedad de injerto contra huésped, y para tratar mi enfermedad de injerto contra huésped pues doy inmunosupresión, o cuando yo estoy en el injerto, estoy injertando, doy inmunosupresión. ¿Y qué pasa? Pues a veces hay unos adenovirus que están en las células pues, de los linfocitos, y estos linfocitos pues tienen el adenovirus y se reactiva, se inhibe la respuesta del interferón beta y se reactiva el adenovirus, y este adenovirus hace una infección diseminada. Es lo que se tiene como hipótesis que puede estar generando esta infección diseminada en los pacientes que hacen enfermedad de injerto contra huésped, pero realmente están en hipótesis y hacen falta más estudios sobre esto. En cuanto a la parte diagnóstica, principalmente se hace pues por el estudio de la PCR con los hallazgos clínicos. Y es importante esto, ¿por qué? Porque nosotros normalmente tenemos que hacer un seguimiento para prevenir la infección por adenovirus antes de que esté manifiesta ya con las manifestaciones clínicas que tiene. Entonces lo que se hace principalmente es dividir en 3 categorías de riesgo: bajo, intermedio, alto, y con ello, dependiendo de la carga viral, si está más de 1000, dependiendo si es riesgo bajo o intermedio, si está más de 100 copias por mililitro, nosotros vamos a hacer como una terapia en citomegalovirus, que es una terapia como preventive, es una terapia preventiva que se hace con el seguimiento de la carga viral, y según veamos el seguimiento de la carga viral y el riesgo del paciente, vamos a adicionar un antiviral que es el cidofovir. Y este antiviral se da más o menos pues, cuando la carga viral esté en nuestros puntos de corte y esté cumpliendo pues con alguno de estos criterios de inmunosupresión, que tenga depletor de linfocitos T. La dosis generalmente es de 1 miligramo por kilo día, se da con Probenecid para evitar la toxicidad en el riñón, y se da 3 veces por semana hasta que las copias pues estén menos de 400 en 2 tomas consecutivas, y asociado haya un recuento desde 3 menos de más de 300.
Cidofovir es el tratamiento de elección en las guías, pero ese tratamiento es muy nefrotóxico y como vimos a nuestro paciente pues tenía los azobados muy elevados y en teoría pues podría ser más nefrotóxico. Entonces hay otras terapias que vienen en advenimiento que se llama el cidofovir, que es un profármaco del cidofovir, y este pues ha mostrado una eficacia significativa en la reducción de la viremia para adenovirus. Este es uno de los estudios que se ha hecho, una corte retrospectiva, que se identificó una reducción de la viremia de adenovirus, que no fue significativamente diferente a cidofovir, pero pues sí como fue de alguna manera no inferior, aunque este estudio no es de no inferioridad, pero sí fue como casi igual la reducción, más o menos en 2 logaritmos. Este otro estudio ya es un estudio pues de fase 2, un ensayo clínico de fase 2 y también pues se enfocó en mirar el tratamiento profiláctico, no tratamiento de la infección por adenovirus, y lo que se vio es que estos pacientes tenían a una dosis del cidofovir a 200 miligramos día, tenían una reducción significativa de la carga viral y también se vio que había una mejoría en la sobrevida respecto a la otra dosis. Pero pues en tratamiento sí hay evidencia de brinsitofovir, pues realmente hay estudios descriptivos y estos estudios muestran que sí, hay un descenso en la viremia del adenovirus, pero no muestran como desenlaces duros porque pues no se pueden identificar en una serie de casos. Lo que se evidencia es que sí de pronto hubo una reducción en la respuesta de la viremia, algunas manifestaciones clínicas en esta serie de casos en un seguimiento de 10 años. En un seguimiento pues, de los pacientes de 200 meses, con una edad media de los pacientes de 10 años, con un rango intercuartil entre 9 y 19 años, 9 meses a 19 años. Se mostró una ligera eficacia, ellos mencionan un punto de corte de una P significativa, pero realmente, pues, como les dije, es un estudio de serie de casos y esta inferencia, pues, no es tan confiable. Y también, pues, se han hecho, pues, otras series de casos en series de 10 años de seguimiento de 10 pacientes, en los cuales, pues, se identificó en 2 casos, aquí tenemos 2 casos, se identificó que había un descenso de la viremia tras su administración en el post-trasplante de progenitores. Entonces sí puede que tenga un papel importante y puede ser una alternativa al cidofovir en cuanto a el momento en que el paciente tenga un efecto adverso por cidofovir, podríamos implementarlo. Aquí vemos los casos, administraron pues brincidofovir y de 3 pacientes que recibieron brincidofovir, 1 falleció. Entonces, pues parece que también el compromiso sistémico del adenovirus diseminado, pues otra variable que puede afectar el pronóstico. Y lo que nosotros tenemos que ver es la disponibilidad de cidofovir en Colombia. Este pues fue un estudio de la Universidad Nacional y ellos miraron cuáles eran los medicamentos vitales pero no disponibles. Entonces uno de estos es cidofovir y vemos que entre el 2016 al 2017 en el total de las solicitudes del país fue del 3.2%. Entonces, pues es muy baja la disponibilidad, pero es un tratamiento que pues, realmente se debe implementar en estos pacientes que hacen cargas virales positivas y nosotros les estamos haciendo el seguimiento con terapia preventiva. Como conclusión, entonces, vemos que la prevalencia de infección diseminada por adenovirus no es muy alta, es baja, pero es más alta en estos pacientes que se injertan con progenitores hematopoyéticos, especialmente niños. La mortalidad es muy alta, con una sobrevida del 20 al 10% en estos pacientes que hacen infección diseminada por adenovirus. Y el tratamiento pues, preventivo es una herramienta importante para evitar esos desenlaces. Lo que pasa es que este tratamiento pues, disminuye la viremia, pero no garantiza que se cure por completo la enfermedad, porque lo que se va a curar es que el paciente reconstituya su sistema inmunológico. Entonces el seguimiento pues, es importante para evitar las complicaciones a largo plazo. Y ya. No sé si hayan preguntas, comentarios, aportes. Ángel, muchas gracias. Me parece que te quedó muy completa la conferencia.
El caso es muy ilustrativo, desafortunadamente el desenlace era esperable porque el paciente tenía dos entidades que son inmanejables una sin la otra, porque la enfermedad injerto contra huésped requiere intensificación de la inmunosupresión y el adenovirus requiere que se retire absolutamente todo medicamento que genere mayor trastorno de la inmunidad. Asociado a esto, que en el medio no tenemos el antiviral, pero independiente de que lo tuviéramos, probablemente no hubiera cambiado el desenlace. Nosotros lo que hemos visto en la experiencia en los años que llevamos viendo los pacientes con trasplante de progenitores hematopoyéticos, es que al menos vemos 2 a 3 infecciones diseminadas por adenovirus al año y llamativamente pues sabemos que es una enfermedad prácticamente de niños, pero en los adultos siempre tenemos esos adultos jóvenes. Este niño tenía 19 años, recientemente habíamos tenido otro de 27, pero por lo general no tenemos adenovirus en pacientes mayores de 30 años. El desenlace sí es pues muy triste, pero es algo, o sea, después de haber tenido una carga viral mayor de 10 millones, usted sabe que la mortalidad es del 70-80%, más lo que se suma de la morbilidad de la enfermedad injerto contra huésped, realmente eso marca el pronóstico y la terapéutica que va a hacer uno, porque muchas veces se siente uno haciendo pues como cosas futiles, porque no va a cambiar el desenlace. Isa, y una pregunta, este paciente pues lo que vos decís tenía dos cosas que eran esencialmente mortales juntas, incluso separadas, pero ustedes han pensado si de pronto por esa incidencia en pacientes jóvenes valdría la pena hacerle una terapia, pues, terapia preventiva o seguimiento para minimizar la inmunosupresión con cargas de adenovirus. Este pues tenía leche, no es el ejemplo, pero si lo han pensado. Sí, realmente, pues como no es de alta incidencia, ahí la dificultad ya es administrativa más que todo, porque el seguimiento con cargas virales también es costoso, además de que tienes que hacer la carga viral para CMV, entonces la incidencia probablemente no da, y eso ya es por contrataciones y a uno le queda muy difícil pues como obligarlos a hacerlo, porque básicamente cuando el paciente no está enfermo, pues es más difícil justificar pues el costo por el riesgo. En otros países realmente lo hacen y hasta los trasplantados renales, el cliente lo hacen inclusive con carga viral para becavirus, adenovirus, con CMV semanal, pero porque allá el costo no es una dificultad. Para nosotros que hacemos medicina del primer mundo, en tercer mundo es difícil porque ni siquiera tenemos disponible el medicamento para intentar pues como mejorar un poquito el pronóstico. Entonces es difícil y no, en eso sí es poco probable que podamos impactar. Listo, Isa, doctora, muchas gracias. Isa, y con esa Hola. incidencia tan importante que tú has mencionado, ¿cuál es la limitante para uno poder tener en sitios como en el que tú estás el Cidofovir o este nuevo medicamento, esta nueva prodroga del Cidofovir? ¿Cuál es el problema para tenerla? Porque con otros medicamentos vitales no disponibles también hemos tenido inconvenientes, pero no sé, a medida que uno va haciendo gestiones y va haciendo presión, se pueden conseguir el medicamento, pero yo veo que Cidofovir es un medicamento que está ahí en el mercado y que cada vez se requiere con mayor frecuencia en nuestro medio, pero hay problemas. Y está bien que este muchacho pues, tenía una carga supremamente alta, tenía harto contra huésped y tenía otra serie de complicaciones que finalmente, y a pesar de Cidofovir, hasta con la muerte, pero mira, es importante o a futuro para próximos pacientes con esa incidencia que tú mencionas, tener el Cidofovir a la mano sería importante al menos para intentarlo y ganar experiencia con este medicamento. Pues volvemos como a lo mismo. Lo primero es que es un vital no disponible, entonces uno no puede tener un stock en el hospital, sino que se pide a nombre del paciente. Como si no está en el país, que es lo que usualmente sucede, porque siempre hemos llamado y si está en el país se demora 3 días en venir. Si no está en el país se puede demorar más de un mes y usualmente el paciente al mes se murió o se alivió los pocos que nos han salido, porque el 80% de los pacientes que hemos tenido desafortunadamente fallecen. Cuando el medicamento llega y el paciente fallece y no se puede aplicar, el medicamento vale 300 millones de pesos.
y no hay quien lo pague. Entonces es un poco complejo porque volvemos a lo mismo, hacemos medicina de primer mundo en el tercero. Esa es la dificultad, básicamente el costo, y que se demora para llegar. Hola. Te preguntaba la carga viral para adenovirus, cómo se hace, dónde se hace, quién la hace. La procesan acá con un kit comercial. Yo pues no he bajado a verla, pero la procesan en biología molecular y sale el mismo día si se sangra tempranamente, pues, pero las montan 2 veces por semana. Y solamente en Pablo Tobón. ¿Alguien más sabe de Pues adenovirus, no sé, carga viral para adenovirus? no sé en otra institución. Aquí antes las mandábamos a Bogotá, pero desde hace 3 años sí se está haciendo acá para beca, para adenovirus, y eso nos ha facilitado un poco más, porque a veces la pedíamos y llegaba a las 2 semanas. Y era horrible porque entonces era una punta de filmarre y otras cosas intentando hacer diagnósticos, muy complicado. No sé en otras instituciones, ¿alguien más sabe lo que pregunta Lázaro? Parece que no. De todas maneras, el caso fue espectacular y muy bien llevado y muy bien discutido por John. Lo felicito, John. Gracias, doctor. Sí, excelente, de acuerdo. Muchas gracias igual por traerlo y por hacerlo pues como tan entendible. Muchas gracias por enseñarnos. Muy amable. Sí. Bueno, Ok, hasta Hasta luego un y luego. gracias. abrazo. Feliz Chao. día. Muchas Hasta gracias, Muchas doctores. Que luego. gracias, pasen un buen día. chao.